Shabbat Shalom, amados niños, ¿cómo están? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, qué alegría poder Shabbat saludar. shalom. Shabbat Shalom, ¿cómo están, niñas? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están por allí, Ian, Germán, Abril? ¿Cómo se encuentran? Bien. Bien. Amén, Bien. amén. Qué bueno, me alegro mucho que se encuentren bien el día de hoy. Y bueno, que tengamos muchísimo, muchísimo ánimo y deseo de poder aprender un poquito más de las escrituras. Y hoy es un día muy importante, niños. ¿Por qué? Porque estamos comenzando un nuevo libro de las escrituras. ¿Alguien recuerda cómo se llama este libro? Creo que es Vallicra. Va. Muy bien, Bamidbar, números. Vallicra fue el libro que terminamos la última clase. Hoy comenzamos con el libro de Bamidbar. Así que bueno, antes de comenzar con el estudio del día de hoy, vamos a recitar el Shema. No sé si hay alguno de los niños que quiera cantar el Shema el día de hoy. O lo hago yo, ustedes dicen. Ian, y creo que por ahí Ian se estaba animando. Amén, amén. Entonces, Ian nos va a guiar en recitar el Shema el día de hoy. Shema Israel. Yoxid Basei es nuestro Elohim. Yoxid Basei uno es. Llamarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea el Eterno. Y chicos, como pueden ver, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar dos parashá juntas, dos parashot. No se acostumbra a que estudiemos estas dos porciones juntas, pero como la semana pasada no pudimos reunirnos, vamos a aprovechar el tiempo de poder estudiar estas dos y así no nos vamos atrasando. Amén. Así que vamos a estudiar a su vez la porción que se llama Bamidbar, que significa en el desierto, y también la porción que se llama Naso, que significa toma. ¿Ok? Así que vamos a estar estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 del libro de Números, chicos. Amén. Así que vamos a continuar con el estudio. Denme un segundo. Ahora sí, chicos. Vamos entonces a empezar el estudio, pero antes vamos a orar y bendecir el nombre del Eterno. Así que cerramos nuestros ojitos y vamos a la presencia de nuestro Creador. Abacadosh, en esta hora estamos delante de ti, Padre Eterno, para poder darte muchísimas gracias, Padre, por tus enseñanzas, darte muchísimas gracias por la vida, la salud y la oportunidad que nos das de poder reunirnos junto a estos niños y niñas, Padre Eterno. En esta hora te queremos pedir, Adonai, que tú nos seas enseñando, que tu Espíritu nos sea guiando en la administración, que tú nos des sabiduría y conocimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Por favor, Adonai, alza tu rostro sobre nosotros, concédenos paz, concédenos shalom en este día, Padre, y bendícenos con las Escrituras. Bendito seas tú, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, el dador de la Torá. Amén. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén, Amén. niños. Amén. 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 Vamos entonces a comenzar. Amén, amén. Por acá se unió también Keila y Ailén, que el Eterno les bendiga, niñas, el día de hoy. Y también está Lunita, que también se unió. Amén. Así que el Eterno les sea bendiciendo a todos y que seamos muy bendecidos el día de hoy. Vamos a comenzar. Bamidbar, ¿verdad? Que es solamente una palabra en hebreo, pero en español son tres palabras que significan en el desierto, en el desierto.
Y vamos a comprender que este libro se llama así porque toda la historia del libro es en el desierto. Vamos a ver cómo Israel sale desde el monte Sinaí para dirigirse a la tierra prometida a través del desierto. Entonces, chicos, vamos a ver. Bamidbar significa, ya lo dijimos, en el desierto. El libro se titula de esta forma debido a que narra la travesía del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hacia el desierto para encaminarse a la tierra prometida. ¿Ok? Y en el transcurso del libro vamos a ver muchísimos acontecimientos que denotan cómo el pueblo de Israel sería castigado vagando 40 años por el desierto a causa de su desobedecer. Por ejemplo, algunas historias que vamos a descubrir aquí es la de los 12 espías. ¿Cuántos han escuchado de los 12 espías? ¿Sí? Amén, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Y cuántos han escuchado también, por ejemplo, de Coré, cuando la tierra se abre y se los traga vivo por rebeldes? Yo. Amén, ¿verdad? Amén, muy bien, chicos. Así que esas son dos historias que son muy conocidas del libro de Bamidbar y que las vamos a estudiar durante el transcurso de estas semanas. ¿Alguno ha conocido el libro de Bamidbar como el libro de números, verdad? Algunos alguna vez lo escucharon como el libro de números. ¿Y por qué se le llamó números en español? Bueno, el libro de Bamidbar tiene censos. Censos es cuando las personas de un país son contadas. Contadas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, de qué edad hasta qué edad, etc. Entonces, esos son números. Y por eso el libro en español se le llamó números, pero su significado más puro lo encontramos en el hebreo, que significa en el desierto. ¿Amén, Abril? ¿Te puedo mostrar algo? ¿Cómo? No te oigo bien. ¿Te puedo mostrar algo? Sí, adelante. Ah, muy bien. Esa es una de las historias de los espías, que volvieron con frutos desde la tierra prometida. Muy bien. Tremendo spoiler que nos trajo Abril el día de hoy para las siguientes sesiones. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Dice así. Censo. Bueno, ya decíamos lo que era un censo, ¿verdad? Cuando las personas eran contadas. Y dice así. Lo primero que haría el Eterno antes de llevarlos al desierto es ordenar a Moshe que tome un censo de ellos. Adonai quería saber cuál era la cantidad de su pueblo y que éste fuese contado. ¿Ok? Este es el cuarto censo que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras. El primero de ellos fue cuando Jacob descendió a la tierra de Egipto. Eran 70 almas, nos dice la palabra. Este vendría a ser ya el cuarto censo, y este sería muy distinto a los demás. ¿Por qué? Porque sería este censo con la Torá ya entregada al pueblo de Israel. Ya tenían la Torá, tenían el tabernáculo, ya habían crecido espiritualmente, y ahora el Eterno les entregó la guía para que pudieran caminar en obediencia por el desierto. Así nosotros también, chicos, muchas veces esta vida que estamos llevando es nuestro desierto. Es el proceso que vivimos para poder llegar a esa tierra prometida, a esa tierra de bendición que el Eterno nos promete, y toda nuestra vida será a través de este desierto. ¿Y qué es lo que nos dará éxito en este desierto, en esta travesía? Que seamos obedientes a la Torá. Entonces, por eso en español este libro se conoce como Números, por la cantidad de censos que se encuentran en él. Dice el versículo 2, toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel por clanes y familias. Registra los nombres de todos los hombres de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar en Israel. Tú y Aarón los enumerarán compañía por compañía. Es decir, por ejemplo, se iban a contar los hijos de la tribu de Rubén,
y en la tribu de Rubén hay diferentes familias, ¿verdad? Rubén también tuvo hijos. Entonces, ¿cuántos hijos por familia hay y cuántos en total de la tribu? Así que de esa manera se iba a llevar a cabo. Y esta era una tarea que los líderes tendrían que llevar a cabo, tendrían que ayudar a Moshe con esta gran misión de poder contar al pueblo del Eterno, de poder hacer este censo del pueblo del Eterno. Entonces, vemos que los jefes de cada tribu tendrían una importante misión que llevar adelante. Dice así: lleva contigo de cada tribu alguien que es jefe de un clan. Será de acuerdo a las casas de su familia. Estos son los que fueron llamados de la asamblea, los jefes de los clanes de sus padres y cabezas de miles en Israel. Así que Moshe y Aarón tomaron estos hombres que habían sido designados por nombre. Entonces todos los jefes de Israel tuvieron que ayudar a llevar a cabo el censo. Tenemos que recordar, chicos, que este censo, y pongan mucha atención porque esta es tarea para la prueba, este censo sería de carácter militar. Es decir, se censarían solamente hombres mayores de 20 años que pudieran ir a la guerra. Y eso nos deja muchísimo más claro por qué el Eterno lo hace. Porque la idea es que ellos cruzaran el desierto y fueran a conquistar la tierra prometida, ¿ok? Que fueran a tomar dominio de la tierra prometida, y para eso se necesitaría un ejército. Así que solamente los mayores de 20 años fueron censados, y estos eran para que fueran a la guerra. Era un censo militar. Entonces, Moshe los contó en el desierto de Sinaí, tal como Yahweh le había ordenado. Los hombres de 20 años de edad y más que eran sujetos al servicio militar fueron registrados por nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Aquí están los totales. Entonces, aquí encontramos el total del censo. Dice así: los hijos de Rubén, 46.400, Simeón, 59.300, Gad, 46.650, Yehudá, 74.600, Yisakar, 54.400, Zebulún, 57.400, Efraín, 40.500, Menashe, 32.200, Benjamín, 35.400, Dan, 62.700, Asher, 41.500, Neftalí, 53.400. Esas fueron todas las tribus censadas para poder de esta manera tomar el número de personas que eran parte del ejército de Israel. En su total fueron 603.550 personas. ¿Ok? Incluso habían aumentado. La palabra nos dice que de Egipto salieron como 600.000 almas. Ya para este punto eran 603.550. Entonces vemos que esa promesa que da el Eterno de que el pueblo de Israel se multiplicaría, sería como las estrellas del cielo, como el grano de la tierra que nadie puede contar, ya se había hecho una realidad. Porque estos 603.550 eran solamente hombres mayores de 20 años, pero no estaban contados en ese número los niños, las mujeres, los ancianos, las personas que no tenían capacidades para ir a la guerra. Es decir, había muchísimo más gente. Estos eran solamente los que estaban aptos para poder ir a la guerra. Entonces el pueblo de Israel verdaderamente era un pueblo muy, pero muy numeroso. Entonces el Eterno, si ustedes pueden darse cuenta, hay una tribu que no es censada junto con los hijos de Israel. Y esa es la tribu de Leví, que fue apartada. Vamos a ver qué es lo que pasaría con la tribu de Leví. El Eterno diría lo siguiente: pero los Levíim, los levitas, no importa su clan, no fueron contados en el censo, porque Yahweh le había dicho a Moshe: no incluyas a la tribu de Leví cuando tomes el censo
de los hijos de Israel. En vez, los Levín estarán a cargo del tabernáculo del testimonio. Su equipo y todo lo demás asociado con ellos, ellos cargarán el tabernáculo y todo su equipo servirán en él y pondrán el campamento alrededor de ello. Cuando el tabernáculo haya que trasladarlo, son los levitas los que desarmarán y armarán en la nueva locación. Cualquier otro que se incluya en esto será puesto a muerte. Entonces, chicos, es muy importante ver que el Eterno apartó a la tribu de Leví para unas tareas muy específicas que nadie más en el pueblo de Israel las podía realizar. El que se involucrara en eso sería puesto a muerte, nos dice la palabra. Entonces, ¿cuáles eran estas tareas específicas? Era poder ministrar el tabernáculo. Por ejemplo, al momento, nosotros sabemos de que el tabernáculo se podía armar y desarmar. Y por ejemplo, cuando el Eterno dijera, ahora hay que moverse, hay que avanzar, ellos tendrían que ir, desarmar el tabernáculo, cargarlo, y de esa manera avanzarían hacia adelante. Y cuando el Eterno diga, aquí hay que detenerse, ellos armarían el tabernáculo y acamparían alrededor de este. Entonces, el censo de los levitas se llevaría a cabo de una manera distinta a el censo de toda la nación de Israel. Ellos serían contados, pero contados aparte. Vamos a ver con respecto a eso. El campamento de Israel. Nosotros podemos imaginar que el campamento de Israel se vería algo así, chicos. Las tribus, sabemos que son 12, estarían alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Verdad? Al frente iría Yehudá, la tribu de Yehudá. ¿Verdad? Y al medio, ¿qué es lo que hay al medio? El tabernáculo. La presencia de Adonai moraría al medio del campamento. Pero ustedes ven estaciones más pequeñitas aquí alrededor, ¿verdad? Y esas estaciones más pequeñitas es la tribu de Leví. La tribu de Leví, recordemos que eran los encargados de ministrar el tabernáculo, ¿verdad? Y esa tribu se dividía en tres familias, que era la familia de Kehat, la familia de Merari y la familia de Gershon. ¿Ok? Esas serían las tres familias. Entonces, se distribuirían de esta manera, en que Moisés acamparía junto con Aarón y sus hijos al medio, ¿verdad? Al frente del tabernáculo, el resto de las familias de Leví alrededor y las 12 tribus alrededor de todo esto. Pero lo más importante a notar, chicos, es que el centro sería el tabernáculo, la presencia del Eterno. Y así también nosotros, en nuestros corazones, tenemos que permitir que Adonai siempre sea el centro de nuestras vidas. Entonces se vería algo así. Vemos que acá está Moshe, ¿verdad? Moshe, Aarón y sus hijos, Merari, Gershon, Kehat, aquí está el campamento en medio y alrededor liderando Yehudá. Al este y al oeste tenemos a Adán y a Rubén, y al sur la tribu de Efraín comandando, y todas las demás tribus alrededor. Y acá, como ven, se creen que en los costados había pastos para el ganado, para que los ganados pudieran ir a alimentarse a esos lugares. ¿Ok? Abril, ¿tienes la manito levantada? Una pregunta, ¿Sí? ¿por qué en todos hay un nombre, hay uno azul, uno rojo, uno azul y en todos está lo mismo? Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, serían tres tribus que se ubicarían al norte, tres al sur, tres al oeste y tres al este. Y una tribu sería como la líder de esas tres, la que comandaría la marcha de esas tres. En el caso de las que estaban al norte sería Yehudá, y en el caso de las que estaban al sur sería Efraín. Es por eso, eran como, digamos, una especie de capitanes a la hora de marchar en dirección, en seguir al tabernáculo, en seguir a la nube. Amén.
Vamos a seguir viendo ahora con respecto al censo y las funciones de los levitas. Habíamos dicho que ¿cuántas familias eran los de Leví? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Cuántas familias eran las de los levitas? 3. Muy bien. Muy bien. 3. Entonces, los levitas se dividen en 3 clanes o en 3 familias. Recordemos, son una tribu, la tribu de Leví, se divide en 3 familias. Y estas familias serían las siguientes. Dice Números capítulo 3, versículo 17. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gershón, Coat o Kehat, que es su nombre en hebreo, y Merari. Se censaron, sabíamos de que el censo del pueblo fue mayores de 20 o hacia arriba, ¿verdad? Que estuvieran listos para la guerra, que fueran varones. En el caso de los levitas, eran de entre 30 a 50 años. Estos servirían a Adonai en el tabernáculo, y fueron en total 8.580 personas, cada una para su respectivo servicio. De Kehat fueron 2.750, de Gershón fueron 2.630 y de Merari fueron 3.200 personas. Es decir, eran muchísimos, era un total de 8.580 personas. Eran muchísimos levitas para el servicio del tabernáculo, y estos se dividirían. Por ejemplo, algunos serían los encargados de transportar el arca de la alianza, los muebles que estaban dentro del tabernáculo. ¿Alguien recuerda cuáles eran los muebles que estaban dentro del tabernáculo? Menorá, La menorá, ¿verdad? donde se lavaban las manos, el altar de los sacrificios. Amén, muy bien. La pileta, el altar de sacrificios, Las mesas de los panes. la mesa de los panes, muy bien. El arca, El arca de la alianza, y nos falta por allí el incensario, ¿verdad? Así que muy bien, chicos, todos esos muebles serían encargados de una tribu poder llevarlas, pero ojo, antes de que esa tribu la pudiera transportar, esa familia las pudiera transportar, los que tenían que cubrirlas con mantos eran Aarón y sus hijos, nadie más que ellos. Los otros solamente la podían transportar. Y así también había otra tribu, otra familia de los levitas que tenían que transportar todo lo que eran los palos, los postes, las carpas del tabernáculo, otros las del patio, las del atrio, ¿verdad? Así que cada uno tenía su misión específica, cada uno tenía su respectivo servicio. Eso también nos ayuda a nosotros, chicos, de poder entender que cada uno tiene su aporte para hacer al Eterno. Cada uno de nosotros tiene su forma de poder servir al Eterno. Por ejemplo, el Eterno a unos les da un don, a otros le da otro don distinto. Pero esto es para que estén en enemistad, por supuesto que no, sino para que se complementen y puedan servir al Eterno. Así que todos somos importantes en el cuerpo del Eterno. Todos somos hijos de Él, y Él a todos y cada uno de nosotros nos ha dado algo. Tenemos que descubrir qué es lo que Él nos ha dado para poder servir y para poder trabajar en su obra. Por ejemplo, hay hermanos que son muy buenos para orar, y oran muchas veces en el día, que oran por su prójimo, oran por su país, oran por sus vecinos, oran por sus padres, y ese es un don que tienen de poder ser constantes en la oración. Hay otros que son buenos para enseñar, otros que son buenos para predicar, otros que son buenos para cantar. Cada uno tiene su respectivo servicio para el Eterno, y ustedes también, chicos. Así que mientras más sigan creciendo y sigan buscando el Eterno, Él les revelará sus dones, sus talentos, para que puedan seguir trabajando a Él. Vamos a hablar de uno de los puntos más importantes de esta paracha, que es la restitución. ¿Ok? Y ustedes tienen un corazón propicio para entender esto, porque la restitución se trata muchas veces de ser como niños, de tener un corazón como niños.
Vamos a ver lo siguiente entonces. Dice así, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona, es decir, por ejemplo, yo voy y a mi hermano lo ofendo, lo insulto, o le miento, o le robo, eso es un pecado que yo estoy cometiendo contra él, es algo malo, ¿verdad? Y así rompa la fe con Yahweh, él incurrirá en culpa. Es decir, yo sería culpable por cometer una maldad contra mi hermano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La persona que es culpable de cometer pecado contra su hermano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confesar el pecado que ha cometido. Hará restitución completa por su culpa y añadirá un 20% y lo darás a la víctima de su pecado. Es decir, por ejemplo, si yo le robé 100 pesos a mi hermano, ¿yo qué es lo que tengo que hacer ahora por ese pecado? Ir y confesar mi pecado. ¿Sabes qué, hermano? Me equivoqué, actué mal, hice maldad contra ti y te robé 100 pesos. Pero aquí te los devuelvo y te pido perdón. Entonces ahí ya confesé el pecado. Al devolverle esos 100 pesos que yo le robé, estoy restituyendo, le estoy devolviendo lo que yo le quité. Y aparte dice, añadirás un 20%. Es decir, y aparte le daré 20 pesos extra, que son el 10% de 100 pesos, ¿verdad? Y eso es un ejemplo con monedas, por ejemplo. Pero en otra situación, si yo a mi hermano le quité el shalom, discutí con él y lo ofendí, ¿verdad? Yo tengo que ir y confesar mi pecado. ¿Sabes qué? Te insulté, te ofendí, te pido perdón, ahí ya confesé e hice la restitución y añadir algo para dejarlo contento, algo para poder devolverle la paz que yo mismo le había quitado con mi pecado. Y eso es muy importante. Entonces, la restitución se trata de devolver el shalom a la persona que se lo hemos quitado, de devolverle la paz a la persona que se la quitamos. ¿Cuántas veces tenemos una discusión, por ejemplo, con una compañera en el colegio, con un amigo, y cómo quedamos? Quedamos tristes, ¿verdad? Quedamos con un corazón sensible, un corazón dolido, se nos va como esa paz interior que todos nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros ofendemos a alguien y le quitamos esa paz, tenemos que tratar, chicos, de devolvérsela. Incluso dejarle mejor que antes de nuestra ofensa. Esto nos ayuda a que todo israelita mantenga distanciada de sí mismo la venganza. Es decir, no tenemos que buscar vengarnos, no tenemos que buscar el hacer justicia por nuestra propia mano, sino que tenemos que buscar esa reconciliación siempre. Entonces, Adonai sabe que podemos fallar. Muchas veces nos enojamos y explotamos y cometemos errores. Y eso es algo que va a pasar en la vida, chicos. Pero así también el Eterno nos manda y nos da la oportunidad de poder restituir. Entonces, hay tres palabras claves para la restitución: confesar, restituir y añadir. De esta manera se da una restitución completa. Entonces, cada vez que nos equivoquemos, cada vez que cometamos alguna ofensa hacia alguien, pensemos en eso, en confesar nuestro pecado, ¿verdad? De decir en lo que hemos fallado, restituir, devolver el daño, reparar el daño, ¿verdad? Que hemos provocado y añadir algo más para poder devolverle la paz a la persona que se la quitamos. Esa es una gran, gran lección, chicos, que todos nosotros tenemos que poner en obra. Vamos a hablar, este ya creo que va siendo uno de los últimos temas de la paracha del día de hoy. Como se han dado cuenta, han habido muchos temas: el censo, los levitas, el censo de los levitas, el campamento. Y bueno, es una paracha muy larga, pero que nos trae muchísimo conocimiento. Vamos a hablar acerca de el Nazir. ¿Alguien alguna vez escuchó la palabra Nazir? O bueno, Nazariato, por ejemplo. Me suena conocida, pero no. Suena conocido, ¿verdad? Yo sé que cuando lo explique, van a decir, ah, eso era. Van a darse cuenta, chicos. Y si les coloco esa imagen,
¿Les suena de algo? Es como Sansón. Es Sansón, ¿verdad? Es Sansón. ¿Y cuál era la particularidad de Sansón? Su fuerza. Su fuerza. Pero algún aspecto físico que El tenía Sansón. cabello. El cabello, ¿verdad? Muy bien, el cabello. Entonces vamos a ver qué es el nazir. El nazir. Sansón era un nazir. Es un voto, es un voto, es un voto que una persona puede hacer. Es decir, una ofrenda hacia el Eterno es una condición frente al Eterno, el tomar este voto. ¿De qué se trata? De que la persona que hace el voto nazir o nazariato, ¿verdad? Lo mejor es que aprendan la palabra correcta, que es la palabra nazir. La persona se abstiene de consumir el fruto de la vid en todas sus formas. Ian había levantado la manito, luego Abril también. Sansón es nazareo. Exacto, nazareo es la palabra en español de nazir, que nazir es en hebreo. Muy buena observación. ¿Abril? Se puso loco otra vez y no. Salgo un minuto para ver si puedo arreglar porque se puso negro y no puedo ver lo que estás compartiendo. Ok. De todos modos, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si se les ve bien. ¿Se les ve ahí? Sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Entonces, es un voto, la persona tiene que abstenerse de consumir el fruto de la vid. El fruto de la vid son las uvas, entonces no se pueden comer las uvas ni en pasas cuando están deshidratadas, ni como tal la uva, ni tampoco el vino, la sidra, ni todos los licores y jugos que salen a partir del fruto de la vid. No se puede consumir. También la persona tiene que abstenerse de tocar cadáveres, incluso el de sus padres o el de sus madres, en el caso de que estos pudieran llegar a fallecer. La persona que hace el voto nazir no tocará nada inmundo. También dice la palabra que no cortará sus cabellos. Si por error se contamina, es decir, por ejemplo, por error toca un cadáver y se contamina a sí mismo, debe purificarse y comenzar el voto otra vez. Se purificará, se lavará su cuerpo con agua, sería purificado, traería ofrendas al tabernáculo y tendría que rapar su cabeza y comenzar a hacer el voto nuevamente. Cuando este voto termine, cuando él haya terminado de hacer el voto de Nazariato, él ofrecerá ofrendas de Olá, que es una ofrenda encendida, la Minjá, que es una ofrenda de grano, ¿verdad? Eso lo estudiamos también, que son ofrendas de grano, por ejemplo, harina, aceite de oliva. La Hatat, que es una ofrenda de pecado, y la Shelamim, que es una ofrenda de paz. Y además de eso, rasurará su cabeza y le ofrecerá en el fuego su cabellera también. Así se termina el voto de Nazariato. La finalidad de este voto, chicos, es poder consagrarse al Eterno por medio de la abstinencia, por medio de abstenerse a ciertas cosas. Si nosotros recordamos la historia de Sansón, sus padres que eran dos, era un hombre y una mujer, era Manoa y su esposa, ¿verdad? Y su esposa, ¿qué es lo que sucedió? Que era estéril, que no podía tener hijos. Pero se le apareció el ángel de Adonai, que es Yeshua, se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, he aquí que concebirás un hijo, será varón, y tienes que desde ahora ya no consumir más el fruto de la vid, tampoco rasurarás los cabellos del niño, porque él será nazir desde su nacimiento, es decir, será nazareo desde su nacimiento, estaría con este voto. Es por eso que se le atribuye esta fuerza a Sansón a través de su cabello, a través de su voto. Y cuando este cabello fue rasurado, perdió su fuerza, porque ya no estaba consagrado para el Eterno. Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros lo sepamos. Es un voto. Hay muchas otras personas que llevaron a cabo este voto en las Escrituras.
Por ejemplo, el apóstol Pablo también llevó este voto de poder consagrarse al Eterno por medio de la abstinencia. Es un nivel espiritual más elevado, porque nos restringimos de cosas para poder consagrarnos todavía más para el Eterno. Seguimos avanzando y vamos a estudiar ahora, chicos, la bendición arónica, que es la bendición que hacemos todas las veces al terminar las reuniones, ¿verdad? Yahweh te bendiga y te guarde. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las escrituras con respecto a eso. Dice así: Yahweh dijo a Moshe, habla a Aarón y sus hijos, y diles, así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirán a ellos, Yabarejeja, Yudhibathei, Vishmereja, Yaer, Yudhibathei, Panabeleja, Binjuneca, Gisa, Yudhibathei, Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Esas son las palabras de la bendición arónica, que en español serían: que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre favor, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Y de ese modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Es decir, la finalidad de todo esto es que el nombre del Eterno esté por sobre nosotros y eso sea shalom, eso sea bendición. La palabra shalom significa paz. Entonces, esta bendición sobre los hijos de Israel, sobre todo nosotros que somos israelitas niños, nos traería paz porque el nombre del Eterno estaría sobre nosotros, cuidándonos, resguardándonos. Esta bendición se solía dar 2 veces al día, que era por la mañana, al sacrificio de la mañana, y por la tarde, al sacrificio de la tarde. Su finalidad es colocar el nombre sobre nosotros para vivir en paz. Si ustedes notan, las manos de los sacerdotes están haciendo una seña, ¿verdad? ¿Lo pueden ver allí? Bueno, esa seña es así, con las manos así, que se acostumbraba a hacer de esa manera. Las manos así, y eso tiene un porqué. Las 2 manos así, ¿verdad? Las 2 manos así, y se juntaban de esa manera, y se daba la bendición arónica. ¿Y esto por qué se hacía de esa manera? Porque, como veíamos allí, su finalidad es es colocar el shalom del Eterno sobre los hijos de Israel. Y esta es la letra Shin en hebreo. La letra Shin, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de Yeshua lleva Yud, Shin, Bab, Ayin. Es la segunda letra del nombre de Yeshua. Y es la letra con la que empieza la palabra Shalom. Entonces, cuando ellos hacían así, lo que estaban diciendo era doble Shalom para el pueblo. Y por eso colocaban las manos de esa manera. A día de hoy nosotros solamente levantamos las manos y damos la bendición, ¿verdad? Esa es una manera en la cual ellos lo ejecutaban. Vamos a ver ahora con respecto a los jefes de Israel. Ya habíamos hablado que los jefes tenían la importante misión de censar al pueblo, ¿verdad? De ayudar en el censo. Pero vamos a ver aquí que dice, los jefes de cada tribu traerían sus propias ofrendas para consagrar el tabernáculo, ¿verdad? El altar sobre todo. Cada 2 jefes traerían un carro. Es decir, 2 jefes se juntarían y traerían un carro que sirva para transportar cosas. Y cada jefe traería un vacuno, un becerro, para poder darlo en sacrificio. Entonces, los hijos de Gershom se les dio 2 carros y 4 vacunos para sus necesidades. A los hijos de Merari se les dio 4 carros y 8 vacunos para sus necesidades. ¿Por qué? Porque los hijos de Gershom, esos levitas, estaban encargados de transportar todo lo que era el tabernáculo, es decir, los postes, las cortinas, las capas, etc. Y los hijos de Merari tenían que transportar cosas del tabernáculo y además todo lo que era el patio, todos los postes y las pantallas del patio del tabernáculo, del atrio. Y los hijos de Kehat no se les dio nada porque ellos trasladaban
los muebles del lugar santo y del lugar santísimo sobre sus hombros. Entonces, esto también nos enseña que el Eterno nos da a cada uno conforme a las necesidades. Así que por eso los jefes de Israel eran tan importantes. Para finalizar, chicos, vamos a ver la forma en la cual Adonai hablaba. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que Adonai habló a Moshe desde el tabernáculo? Que el Eterno le habló a Moshe y Moshe le escuchó, ¿verdad? Esta paracha nos va a traer revelación con respecto a eso. El último versículo de la porción dice así: cuando Moshe entró en el tabernáculo del testimonio para poder hablar con Yahweh, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca del testimonio, de entre los dos querubín, él le habló. Es decir, aquí vemos el arca, ¿verdad? La tapita del arca se llama la cubierta. Esa es la cubierta, y sobre la cubierta habían querubines, dos querubines. Es decir, la voz del Eterno se escuchaba desde aquí, encima de entre los dos querubines. Desde ese lugar venía la voz de Adonai. ¿Ok? Así que, niños, eso es muy interesante de poder saber que desde este lugar salía la voz del Eterno y Moshe la podía escuchar y hablar junto con él. Vamos ahora a copiar las preguntas para la próxima clase. ¿Cuántas preguntas creen que son? 7. Bueno, estamos estudiando dos parashot juntas. Estamos estudiando dos parashot juntas. Habitualmente dejamos 5 por parashot. Así que para la próxima clase, chicos, serán 10 preguntas. Vamos entonces con la primera, que dice: ¿cuál era la finalidad del censo? ¿Quiénes ayudarían a realizar el censo? ¿Por qué los levitas no fueron censados con el resto del pueblo? En el campamento, ¿cuál era el lugar del Mishkan, el tabernáculo? ¿Cuál era su lugar? ¿Cuáles son los 3 pasos claves para una correcta restitución? También lo vimos. ¿Cuál es el propósito de la bendición arónica? ¿Cuál es la finalidad del voto Nazir? ¿A qué personaje te recuerda? ¿Para qué sirvieron los carros que ofrendaron los jefes? ¿Qué crees que sucederá con el número del censo al final de los 40 años? ¿Serán más o serán menos israelitas? Recordemos que hay un censo al inicio de este libro que fue el que ya vimos. Al final del libro hay un segundo censo. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿En ese último censo serán más israelitas o serán menos? Así que ahí ustedes colocan si serán menos o más y por qué. Y luego, la última pregunta: ¿por qué crees que Yahweh hablaba desde encima de los querubines del arca? ¿Amén? Así que ahí ustedes, chicos, van a responder esas preguntitas que serán para la próxima clase.